Bienvenido, licenciado García Luna, a su entrevista del día de hoy. Tenemos las siguientes reglas. Tenemos 15 minutos máximo para exponer su plan de tesis. Ahí le va a aparecer el tiempo para que lo vaya calculando. Posteriormente tenemos una ronda de preguntas que le podrán dirigir los señores comisionados y usted tiene 4 minutos para responderla. Es suyo el micrófono para que escuchemos su plan de su plan de trabajo. Puede quitarse la mascarilla porque hay suficiente distanciamiento para que esté más cómodo. Gracias. Buenas tardes, honorables miembros de esta comisión, así como para todo el público presente. El día de hoy vengo a hacer la presentación de mi plan de trabajo ante el eventual nombramiento como fiscal general. Hablando del funcionamiento y competencias legales, dentro del plan se situaron los artículos bases que acompañan las funciones y la dirección que debe llevar a cabo el Ministerio Público y su papel principalmente dentro del proceso penal guatemalteco. El Ministerio Público, para resaltar un poco, tiene funciones autónomas. Uno de sus fines principales es velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Además, debe promover la persecución penal y dirigir la investigación en el caso de los delitos de acción pública. El Ministerio Público debe actuar con imparcialidad, con objetividad y siempre bajo el estricto cumplimiento del principio de legalidad. Debe tomarse muy en cuenta que el Ministerio Público, su actuar debe ser respetando los derechos humanos y también que tiene a su cargo la dirección de la Policía Nacional Civil y demás cuerpos de seguridad del Estado en la investigación de hechos delictivos. Es muy importante remarcar que debe existir una relación de coordinación con otros órganos que participan en el sistema de justicia penal. Por ejemplo, el organismo judicial, el Ministerio de Gobernación, la Dirección General de la Policía Nacional Civil, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Ministerio de Trabajo, la Procuraduría General de la Nación y todos los demás entes que puedan participar de una forma u otra dentro de la dinámica fiscal. Es importante también mencionar que esta relación de coordinación se debería de dar principalmente con participación activa, por mesas de trabajo, donde se pueda intercambiar experiencias para poder ir buscando las mejores directrices en cuanto a una política criminal. Esto, como les decía, básicamente se encuentra regulado en el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como en los artículos 8, 107 y 108 del Código Procesal Penal y el artículo 1 y 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, siendo esa la base legal que amplía las competencias y las funciones del Ministerio Público. Desde una perspectiva gerencial, con las funciones, importancia y cobertura que posee el Ministerio Público, debe necesariamente partirse de un grupo de ejes estratégicos. Estos ejes estratégicos que planteo en mi plan de trabajo son adaptables a un diagnóstico inicial que es sujeto al plazo de un mes. Progresivamente, seguramente van a surgir otros ejes de trabajo, pero el sistema fiscal, con la implementación de estos ejes, podrá garantizarse la coordinación, organización, evaluación y fiscalización para cumplir con los fines que la Constitución establece. A continuación, entonces, voy a dar una breve explicación de cada uno de los ejes que planteo en mi plan de trabajo. Como primer eje, la organización real. Le llamo así porque es el apoyo al área fiscal por parte del área administrativa del Ministerio Público. Con ello se puede cumplir
con más libertad las funciones de investigación y de persecución penal. Esa confianza que va a generar en cada una de las fiscalías el poder contar con el respaldo administrativo para cumplir cada una de sus funciones. Esta implementación sujeta a lo que ya establece el organigrama del Ministerio Público, así como cada una de las leyes que regulan su funcionamiento y su organización, es más de llevar a cabo una reingeniería administrativa, fijando parámetros y que los otros ejes transversales o importantes van a dar la pauta del funcionamiento que va a tomar. También con esto y estos ejes principales, parte de lo más importante, que es la forma en que se trabaja actualmente en el Ministerio Público y que se desea que sean los lineamientos para las fiscalías, es el modelo de gestión de casos que se ha adaptado. Hay dos modelos actualmente. Cuando surge en el 2019 el modelo de gestión integral de casos, y ha habido un avance progresivo en cada una de las fiscalías. Cada uno de los fiscales en el territorio nacional tiene una idea del plan o modelo con el cual trabaja, y con la implementación del nuevo modelo se van implementando ciertas funciones y ciertos principios que se quieren garantizar a los usuarios del sistema. Esta administración real va acompañada del área administrativa eficiente. Los procesos administrativos no deben ser complicados para el personal. Se debe unir estratégicamente sedes regionales o semirregionales para que exista unidades especializadas y que realmente se tenga el apoyo para la investigación técnica, científica y litigio de manera eficiente. Aquí quería yo resaltar lo que respecta a la seguridad personal de todos los trabajadores del Ministerio Público, que es trascendental. Y asimismo, un tema que los ejes tratan de llenar, y que ha sido un área negativa para el Ministerio Público, que es la mora fiscal. Además, también se propone una unificación y actualización de la política criminal. Existe una gran variedad de documentos relacionados a políticas criminales. Se debe crear un gran tratado de política del Ministerio Público, y en el mismo se deben desarrollar entonces políticas internas, fiscales, criminal, nacional, internacional, así como dejar bien establecido la relación que se debe dar con los demás actores del sistema penal. En cuanto a la carrera transparente, en este caso el sistema de ingresos, de ascensos, de permutas, de traslados, capacitación, fiscalización y evaluación, debe ser transparente y con reglas claras, pero utilizando cada unidad de forma adecuada, porque ya funcionan y ya están en el organigrama, cumpliendo con el tratamiento del recurso humano de acuerdo a estándares de calidad, y debe privilegiarse una función efectiva y las capacidades de todos los integrantes de las fiscalías y de las áreas administrativas. Aunado de ello, un eje trascendental es el de la ética fiscal. El actuar de cada uno de los integrantes del Ministerio Público debe cumplir con los principios procesales y de legalidad, pero también acompañado de la aplicación de normas éticas. Cabe destacar la prudencia de sus actuaciones como funcionarios fiscales, así como en su vida personal. La supervisión y juzgamiento de faltas disciplinarias también está planteado como un eje trascendental, ya que se debe contar con un sistema de auditoría interna y de supervisión, pero que realmente investigue de forma eficiente conductas de todo el personal del Ministerio Público que puedan constituir alguna falta. Además, un proceso que garantice el derecho de defensa, pero también que puedan participar los usuarios o agraviados en este caso. La unidad de capacitación, que también resulta muy importante, en ella deben existir una serie de programas de capacitación para diferentes trabajadores del Ministerio Público, no solo del área fiscal, sino que también administrativa. Las guías curriculares deben apuntar a lograr una excelencia académica acompañada de práctica de los diferentes temas.
Deben evaluarse los programas de apoyo también de la comunidad internacional para que bajo el control del mismo Ministerio Público se logre su implementación de forma pero permanente, cuando coincidan siempre con la política de la Fiscalía. La tecnología en las unidades especiales es también muy importante, porque el uso de herramientas tecnológicas dentro del marco de la legalidad es de suma importancia para poder tener la capacidad de investigar y perseguir de forma eficaz. Los avances tecnológicos son utilizados por personas y por el crimen organizado para realizar hechos delictivos, por lo que debe contarse con lo último en tecnología para su investigación y persecución penal, en iguales o mejores condiciones. En la investigación existen ciertos principios y debe cumplirse con cada uno de ellos. El de legalidad, sin que por ningún motivo se pueda violar de ninguna forma lo establecido en la Constitución y las leyes del país. Pero además, cada una de las actuaciones fiscales deben realizarse cumpliendo con la imparcialidad en las mismas, siendo profundamente objetivos. No deben existir investigaciones ni requerimientos fiscales tendenciosos o falta de fundamentos. Las víctimas deben tener no solo la información de sus casos, sino además deben darse todas las posibilidades para que los mismos puedan participar en cada una de las diligencias de investigación y durante el proceso. Se debe velar porque no exista su revictimización, buscando o utilizando todas las herramientas procesales que se establecen en la ley. El artículo 108 de referencia establece en su parte conducente que en el ejercicio de su función y en un plazo no mayor de 15 días de recibida la denuncia, el Ministerio Público debe informar a la víctima de lo actuado y sobre la posible decisión que se va a asumir. Además, también de informarles sobre la reparación digna. La metodología de investigación no solo debe encontrarse en instrucciones, sino además debe realizarse un análisis de su adecuada implementación en cada una de sus diferentes fiscalías de todo el país y en todos los casos. El modelo de gestión se mantiene, pero debe ser adecuado al presente plan de trabajo, reforzándose en todas las fiscalías, las unidades de investigación y de litigio, en cada uno de los equipos donde corresponde el modelo, creando hilos conductores entre las mismas. El litigio también debe ser estratégico, debe considerarse como una herramienta constante de trabajo para fiscales. Debe existir siempre la posibilidad de medidas desjudicializadoras, pero en los casos que la ley lo permiten, y no debe procederse a sobrepasar donde no se permite. Y por el contrario, en casos judicializados, deben ser atendidos en las audiencias del proceso en forma técnica, debidamente fundamentados. Debe apoyarse a los fiscales de las unidades de litigio y de investigación. Lo realizado por los fiscales, tanto en la investigación como en casos de flagrancia, no debe ser lo único con lo que cuenten fiscales en las audiencias posteriores a la declaración inicial. Cada una de las fiscalías en cada fase del proceso, preparatoria, intermedia, debate, impugnaciones o ejecución, debe cumplir con un actuar bajo los estándares metodológicos en sus intervenciones. Eso incluye los procesos de adolescentes en conflicto con la ley penal y también los de extinción de dominio. Debe haber un respeto irrestricto en todas las actuaciones del Ministerio Público por los derechos humanos. Esto sin afectar de ninguna forma la investigación y la persecución penal. Además, un eje transversal importante es en justicia especializada, ya que la violencia contra la mujer, en lugar de disminuir, existe un aumento y la desconfianza del tratamiento que se le da por parte del sistema de justicia penal a este tema. Es momento de revisar toda la estructura fiscal para ajustar y que exista de verdad un impacto real en los usuarios y principalmente en los agresores para que no puedan cometer este tipo de delitos. Los bienes jurídicos tutelados deben ser investigados todos de la misma forma, en todos los casos, porque la sensación es de que en muchas ocasiones se está investigando y persiguiendo únicamente casos de impacto. Los casos de impacto son importantes, pero no quiere decir que todo el resto de leyes penales, de especiales penales, que cuentan con diferentes delitos, dejen de ser investigados y en su caso perseguidos penalmente. Es obligación para el Ministerio Público trabajar dentro de sus funciones para llenar las expectativas también de la sociedad. Y es estratégico analizar casos graves para combatir el crimen organizado. Hay temas de discriminación, pero principalmente los grupos especialmente
vulnerables que debe ajustarse la metodología. Y además, el fenómeno de la delincuencia transnacional. También el equilibrio emocional de los trabajadores del organismo judicial debe dársele el seguimiento para poder determinar en qué casos ya pueden sufrir de algún tipo de trastorno que pueda afectarles en su trabajo y en sus conductas. Estos eventos pueden ocultarse, pero pueden afectar, al final de cuentas, la actuación fiscal. Estos son a grandes rasgos cada uno de estos ejes importantes y puede ser que estos ejes deriven en otros más importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Ahora pasamos a la fase de preguntas por parte de los señores comisionados. Doctor Argueta, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, doctor. Dentro de su exposición y en su plan, usted menciona en varias oportunidades, sugiere unas modificaciones al modelo de gestión. ¿Pudiera puntualizar 3 o 4 modificaciones que usted sugeriría? Muy bien. El modelo de gestión por casos que fue implementado en la Fiscalía de la doctora Paz y Paz y dándole continuidad con la doctora Telma Aldana, fue reemplazado por un modelo integral, de análisis integral de casos en la actual administración. Existe una confusión en cada una de las fiscalías respecto al papel que van jugando en cuanto a investigación principalmente y litigio. La postura es mantener el sistema actual, ya que el juez, el fiscal natural, tiene el conocimiento desde el inicio del caso hasta el final y cuenta con un equipo de trabajo que puede hacer la investigación o hace la investigación y lleva el litigio. Con el anterior sistema se rompe esa cadena e incluso existen casos donde no ha podido haber en tribunales un conocimiento de parte del área de litigio del conocimiento no solo de los hechos, sino que incluso de las pruebas que se están presentando cuando ya hace el debate. Entonces, la idea es puntual, mantener el sistema integral y el sistema anterior, hacer el diagnóstico y procurar que se continúe gradualmente, como se estaba haciendo, el modelo estratégico de casos. Decana Flores. Buenas tardes, licenciado García Luna. ¿Cómo está? Buenas tardes. En su plan de trabajo usted nos habla sobre la necesidad de apoyar a la víctima de manera tal que no sea revictimizada. Mi pregunta es en el siguiente sentido. ¿Qué acciones tomará para garantizar la adecuada atención a la víctima y el respeto a los derechos humanos? Esa sería la primera pregunta. Ok, muchas gracias. Ya en el trabajo que desempeñan fiscales, al tener identificada una víctima, se cuenta en el Código Procesal Penal, que básicamente es el proceso donde participa el Ministerio Público, con herramientas para evitar esta revictimización, de las cuales ha habido avances, no solo en el Ministerio Público, también en el organismo judicial y otras dependencias del sector justicia. Concretamente, víctimas que van a servir como medios de prueba, prestando su declaración en los casos. Debe utilizarse la declaración anticipada, ya que ante el peligro que pueden correr, no solo de su vida, sino que también de su integridad, de su seguridad, de su libertad, así como los familiares, y es un aspecto, una prueba importante para el proceso al llegar al debate. Con esta declaración se puede demostrar muchos aspectos de las acusaciones fiscales. En la actualidad hay muchos casos que todavía, incluso víctimas, niñas, llegan a declarar a las audiencias de debates,
cuando tuvieron la oportunidad, prácticamente desde que se presentó la denuncia, de poder tomar su declaración por la declaración anticipada. También el uso de la videoconferencia para este extremo, para las víctimas, cuando declaran, pues, tiene que utilizarse más con la tecnología que se encuentra actualmente y que la pandemia vino a acelerarla. También es el uso adecuado de las videoconferencias. La protección de testigos también, la manera de lo posible, lograr esta protección. Y hay un mecanismo muy importante, ¿sí? La protección de la identidad de los testigos víctimas, que se puede dar en los procesos. Es un testigo que llega a declarar, que muchas veces tiene que ser detrás de un biombo o con algún tipo de máscara, pero que no se mencionan sus datos personales para que no esté propenso a que los acusados o el grupo criminal o la persona que cometió el delito lo pueda afectar. Gracias. Y la otra pregunta, doctor, iría en el siguiente aspecto, dada su trayectoria también. El elemento, digamos, la riqueza del Ministerio Público es su gente. ¿Cómo implementaría o qué acciones implementaría para fortalecer y establecer la carrera fiscal? Muy bien, muchas gracias. Sí, es muy extraño que una institución con la capacidad, y como lo decía yo en mi plan, con la cobertura y con la importancia del Ministerio Público, a pesar de ser relativamente joven desde la separación con la Procuraduría General de la Nación, no cuente realmente con un orden para el proceso no solo de ingreso, sino pues, permutas, traslados y ascensos, que posiblemente es lo más importante para un ser humano que labora en cualquier lugar de trabajo. Existen las reglas, está la ley orgánica, instrucciones y un procedimiento, pero no queda del todo claro en qué momentos puede plantearse participar en cada una de estas convocatorias y concursos de oposición. Entonces yo pienso que lo ideal, y aprovechando que el fiscal general tiene la preeminencia para dictar órdenes reglamentarias, el poder ya de una vez por todas fijar un reglamento que pueda regularlo para que incentive la carrera de todos los que administran o participan en las actuaciones fiscales, tanto fiscales como administrativas. Gracias, licenciado García Luna. Decana Rosa María. Buenas tardes, gracias, señor secretario. Buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo dos preguntas en dos áreas separadas. En relación a los grupos vulnerables, como adultos mayores, por género, las mujeres, ¿verdad? Personas con discapacidades incluso, ¿qué estrategias implementaría para fortalecer la atención y la investigación de estos casos que involucren a personas que pertenecen a este tipo de grupos? Muchas gracias. Por favor. Sí. Lastimosamente en nuestro país el sistema judicial y el penal se encuentra saturado. El crimen, la delincuencia no da un respiro. Se presentan denuncias constantemente por diferentes delitos. Es necesario que desde la Oficina de Atención Permanente se pueda ya ubicar denunciantes que pertenezcan a cualquiera de estos grupos para prestarles una atención, una justicia especializada, pero en atención, porque entonces, si logramos establecer en estos grupos cierta metodología que los satisfaga, porque entonces las personas no entienden de modelos, no entienden de justicia especializada, no entienden de aspectos técnicos. La población lo que está pidiendo es justicia, es lo que piden. No les está interesando que existan principios, que existan estándares, todo eso, menos de los modelos de gestión, ni estratégicos, ni de casos, ni de lo que haga el Ministerio Público. Ellos lo que están pidiendo es justicia. Y de primer golpe no existe en el sistema una ubicación y un tratamiento real. Sí, en algunos tipos de justicia especializada que se ha apoyado y que los planes han sido de cobertura, ya de una atención psicológica y de otras formas. Pero la mayoría de personas sí están bastante insatisfechas y se sienten en el ambiente sobre el trato que se da. Gracias.
Y la siguiente pregunta es en relación a la parte técnica del trabajo del Ministerio Público en cuanto a la investigación penal que está obligado a realizar. Como sabemos, si la investigación es floja o deficiente, pues las condenas se vienen abajo, ¿verdad? Y pues el Ministerio Público tiene un papel importante en corregir el sistema de justicia. Entonces, ¿qué estrategia propone usted en relación a que la investigación sea técnica? Porque entiendo que usted hablaba anteriormente de testigos y de declaraciones, pero esas no son pruebas técnicas. Entonces, enfocada a la prueba científica y a la prueba más especializada, técnica. Tenemos que encontrar el valor de verdad en la técnica, ¿no cree? Muy bien, sí, yo lo comparto. Realmente, enfocada la pregunta de esta forma, existe obligación del Ministerio Público, y en este caso de auxiliares fiscales, técnicos, de investigación criminal, de todos los funcionarios que participan. Disculpe que lo interrumpa, ¿podría pegarse un poquito más al micrófono porque perdemos un poco? Muy bien. Gracias. Muy bien. Como les decía, yo comparto totalmente la pregunta desde este enfoque, porque efectivamente debe existir por parte de auxiliares fiscales y todo el personal que labora en cada una de las diferentes fiscalías y que toma el caso desde el inicio, con una metodología de aseguramiento, de establecer qué medios de prueba son los que se deben de producir, una teoría del caso que sea adaptable a cualquier modificación, garantizando derechos humanos, pero lograr planteamientos objetivos. Entonces, dependiendo del caso y del bien jurídico tutelado que se haya violado, el hecho que haya ocurrido, tiene la obligación el Ministerio Público como un ente objetivo de buscar evidencia técnica, científica, no solamente testimonial. Eso en muchos casos puede ser lo más importante, pero eso puede ser que en tribunales, como bien lo dice usted, no sirva para acreditar ciertos hechos. Entonces la prueba técnica, principalmente la que emana de INACIF, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y de acuerdo al tipo de caso. Entonces, todos los dictámenes científicos, peritajes que se realizan, pueden utilizarse y es nuestro deber. Entonces, desde medicina forense, psiquiatría forense, todo lo técnico sobre ADN y cualquier otra posibilidad que haya, siempre que ofrezca más certeza. Eso es lo importante. Porque sí, sucede que en muchos casos quieren ir respaldados únicamente con declaración testimonial. Incluso cuando perdemos de vista que puede existir otros mecanismos, otros medios de prueba mucho más importantes y que pueden reforzarlo. Entonces, el sistema de la sana crítica razonada crea esa ventaja y la libertad probatoria con la que se cuenta, ¿verdad? Porque prácticamente no está restringido ningún medio de prueba, a no ser que fuera ilegal o que lo rechazara el juez para que pueda llegar a debate, por abundante, por inútil, por impertinente. Pero de lo contrario, sí existe una gran gama de prueba técnica y científica que se puede utilizar y que debe reforzarse. Entonces, durante toda la fase preparatoria, indicios racionales, después indicios suficientes, pero que se puedan convertir realmente en prueba en el debate para que se acrediten los hechos y los jueces puedan dictar sentencia. Y no estemos ante casos donde se describen hechos extensos, detallados, de delitos muchas veces graves o de mayor riesgo, pero que estemos ante la imposibilidad de poder tener pruebas que los puedan acreditar. Gracias. Muchas gracias. Decano Escobar. Buenas tardes, licenciado García Luna. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, ¿qué acciones impulsaría su administración si usted saliera electo para garantizar un Ministerio Público independiente y sin sesgos
que puedan afectar las funciones del mismo. Ok, muy bien. Bueno, como lo decía en el plan de trabajo, debe haber una relación directa del fiscal general con cada uno de los fiscales regionales y fiscales distritales y fiscales de sección y con el área administrativa y todos los trabajadores del Ministerio Público. Y esto debe provocar un manejo, un llamado a que exista no solo la objetividad, la imparcialidad, sino que se pueda lograr realmente y lo vivan la autonomía. Que el trabajo que están desarrollando por el bien de Guatemala no sea tomado por ellos como algo pasajero o un compromiso o solamente un trabajo al que van a llegar. No, por el contrario, lanzar mensajes e instrucciones directas a cada una de las fiscalías de los procesos de ascensos, del sistema de evaluación, de capacitaciones y de utilizar todo lo que maneja el Ministerio Público actualmente respecto incluso a becas y otros incentivos que orienten y que den conocimiento. Yo por eso creo que es muy importante el manejar la reglamentación de forma clara, adecuada y explicarla. Utilizar incluso la unidad de capacitación para que puedan entender las visiones, el fin y cada una de estas reglas. Pero entonces esa relación directa de Fiscalía y los trabajadores del Ministerio Público es importante. Escucharlos. Es interesante platicar con auxiliares y agentes fiscales principalmente que tienen que llevar a cabo allanamientos y que le hablan de que llevamos a cabo 100, 150 allanamientos, que se capturaron un montón de personas, que se logran condenas incluso, pero que el sistema penitenciario al final de cuentas, como se sabe en nuestro país y es parte de la realidad, no llena los requisitos mínimos para poder tratar de buscar una reinserción social de los acusados que están en prisión preventiva o sindicados, y no digamos de los que están condenados. Los programas de rehabilitación en el sistema penitenciario no dan el alcance, no existen las cárceles ni el control. Entonces, sí, es bastante frustrante para ellos ver que todo el trabajo que hacen, al final, el final del proceso en ejecución penal es que estén todos reunidos planificando una gran cantidad de crímenes y llevándolos a cabo desde prisión. Decano Sánchez. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Usted para presentar su plan, entiendo que ya ha hecho una revisión pues, de cómo entiende que está o cuál es la situación actual del Ministerio Público. Entonces me gustaría que me señalara qué fortalezas y qué debilidades ve usted en el actual sistema, en el actual Ministerio Público. Gracias. Muy bien. Una fortaleza que puedo encontrar es que en los últimos periodos ha habido un aumento del presupuesto, lo que ha podido agilizar la implementación del nuevo sistema, del modelo de atención integral de los casos, estratégico de los casos, en las gestiones del Ministerio Público. El presupuesto trajo ciertas condiciones naturales, que fue la de poder ya lograr aumentar el número de personal, que igual puede ser que todavía no sea suficiente, pero eso fue un aumento. Ese personal que, como les decía hace algún momento, y como toda institución privada o pública, es quien mueve y que ayuda a cumplir con los objetivos, pero que ha ido aumentando. La cobertura del país para poder llevar a cabo el análisis es importante para el nuevo fiscal general, porque entonces ya puede contar en cada municipio con una sede y establecer realmente si es necesario mantener esas sedes municipales o se puede designar de forma gradual sedes regionales o regionales. Entonces, si hay 3 municipios que están bastante cercanos, puede ser que exista una sede que sea mucho más fuerte en cuanto personal, pero esa ventaja tenemos para empezar a analizar realmente los resultados de esa implementación de fiscalías en toda la República.
¿Y las desventajas? ¿Perdón? ¿Las desventajas o los puntos perdón. débiles? Ok, sí. Bueno, la desventaja es que lastimosamente, como decía yo, a pesar de ser una institución comparada con las demás de la justicia penal, relativamente joven, con la nueva estructura de una Fiscalía General y con la última reforma, también jefe del Ministerio Público, lastimosamente la sensación y fuera de las estadísticas oficiales es de que no existe realmente un tratamiento adecuado de los casos que las víctimas presentan. Un robo de un celular, un hurto, delitos, incluso amenazas, delitos menos graves, delitos graves, en muchas ocasiones no reciben ni siquiera un mínimo de atención. Entonces ya de entrada es una desventaja contar con la descalificación de la mayoría de personas, con el estigma del trabajo que se realiza y con no contar con las capacidades todavía de poder llegar a las audiencias, porque unas audiencias fundamentando, argumentando y que no exista siempre la objetividad de vida. Yo creo que también hay que romper paradigmas respecto a números que se implementan y que yo siempre he sido contrario a esta política de implementar números sobre sentencias, sobre casos resueltos de cierta forma o de otra forma, ya que aquí estamos hablando de conductas humanas y de delitos. Incluso entre mismos delitos no va a ser el mismo hecho nunca. No todo se puede tratar de la misma forma y no podemos anticipar el criterio judicial, cómo van a resolver los jueces. Entonces es otra desventaja con la que se cuenta respecto como fiscalía. Gracias, licenciado García. En su plan de trabajo usted habla de la carrera fiscal transparente y de la ética fiscal, lo cual me parece muy interesante. Y le quiero hacer una pregunta que ya se la formulé a otro de los postulantes. La Fiscalía de Asuntos Administrativos encargados de conocer las denuncias en contra del personal que labora en dicho ministerio, es sabido que pasan años sin que las mismas sean resueltas. ¿Cómo la piensa fortalecer? Porque usted trae aquí carrera fiscal eficiente y ética fiscal. Muy bien, muchas gracias, licenciada. No solo la Fiscalía de Delitos Administrativos, en general y lastimosamente existen muchas fiscalías que tienen casos atrasados, que al ver las estadísticas oficiales no siempre coinciden con casos que la población o que los abogados, que es una parte muy importante que puedo remarcarla acá, el abogado que litiga penal, que muchas veces se le deja abandonado y él tiene un papel importante porque está o como defensor o como auxiliante del querellante adhesivo o la víctima. Pero entonces esta Fiscalía de Asuntos Administrativos, para ir más concretos, al no tener una supervisión real, constante, una auditoría que llegue al lugar, que no solo pide informes, sino que llegue al lugar, que se revisen esas mesas, no se pueden detectar los casos tan antiguos de operadores de justicia que llevan años presentados y que no hay una desestimación, y menos que piensen en plantear algún requerimiento de los que corresponderían si el funcionario contara con derecho de antejuicio, e incluso tampoco para que comparezcan a un juzgado para que puedan ya declarar. Pareciera que incluso están engavetados totalmente sin ningún tipo de gestión. Y entonces estos casos hay que utilizar a la supervisión del Ministerio Público y Auditoría Interna para encontrar estas fiscalías donde existan casos de trascendencia, porque son funcionarios públicos y que tengan algún tipo de solicitud fiscal. Ya, ¿y en qué casos sería, digamos, la supervisión y en qué casos auditoría? Ok, bueno, cuando se utiliza el procedimiento disciplinario por denuncia, que el fiscal general tiene la potestad de iniciarlo también, es la supervisión de tribunales, del Ministerio Público. Entonces ella se encarga de investigar, de informar a la fiscal
y de iniciar el procedimiento que corresponda ante las juntas de disciplina del Ministerio Público. En la auditoría es un órgano asesor de la Fiscalía General y que está en el organigrama prácticamente a un costado, juntamente con la asesoría jurídica, y el enlace o la información que puede suministrar es bastante importante para poder iniciar ya los casos, la investigación y las medidas respecto a estos funcionarios que no están cumpliendo con sus funciones al investigar, y principalmente porque uno de los principios es poder tener la independencia de criterio, pero entonces de que se formalice de una vez un requerimiento, y si no, se tome la decisión de una desestimación fiscal. Muchas gracias. Para garantizar su administración en relación al respeto del debido proceso y los derechos humanos de las partes procesales, ¿cómo lo podría usted garantizar? Sí, el Ministerio Público tiene que actuar de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal, bajo el amparo de la Constitución Política de la República de Guatemala y Tratados de Derechos Humanos. En cada diligencia de investigación, en cada postura que va a asumir el fiscal o los fiscales, en cada requerimiento que se lleva a cabo ante un juez, debe garantizarse que exista no solo la imparcialidad, principalmente la objetividad en esas solicitudes. El condicionar a los fiscales, a ciertos resultados respecto a solicitudes que van a hacer, ya le va restando la objetividad y el poder respetar derechos humanos, porque es un derecho humano la defensa, es un derecho humano el debido proceso, que va incluido, pero también como derechos humanos es pensar en todas las partes, no solo en la víctima, no solo en el sindicado, no solo en el acusado, sino que en realidad en todo lo que converge en ese caso en específico. Entonces, girar las instrucciones y la capacitación y incluso la reglamentación adecuada para que se pueda cumplir y se respete con esa independencia. Lic, ahora que acaba de responder esa pregunta, una persona que lo antecedió nos decía que debería de haber un aumento salarial por resultados. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, yo no estoy de acuerdo porque, violaría principios laborales del derecho del trabajo. Y tal vez el único antecedente que me viene a la mente fue en El Salvador, en una época que en el organismo judicial de El Salvador, y yo creo que las fiscalías también, ciertos jueces que conocían algunos casos más complicados estaban ganando más, pero sí hubieron acciones, además del resto del personal, no solo laborales, sino que constitucionales, porque el principio de igualdad del salario es una afectación completa. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Muy bien, gracias. Una buena tarde nuevamente. Sabemos que existe una mora fiscal. Yo lo escuchaba a usted sobre esta auditoría. ¿Usted considera que podría implementarse derivado de, si usted llegara a ocupar el cargo de fiscal general, algunos procedimientos desjudicializadores de la acción penal y cuáles aplicaría? ¿Qué procedimientos para realmente, porque al día de hoy solo le comparto lo que está es publicación oficial, que la mora fiscal se ha reducido en un 23%. Entonces, ¿qué medidas para poder realmente contrarrestar esto? Ok, muchas gracias. La mora fiscal tiene sus inicios o sus fundamentos o viene partida no solamente por el Ministerio Público. La verdad es que es una afectación de todo el sistema, iniciando por un país donde lastimosamente existen altos índices de violencia, donde constantemente existen crímenes y que es necesario la investigación de estos hechos y la saturación entonces no solo de delitos graves y de mayor riesgo, sino que delitos menos graves, que son una parte muy considerable de este sistema. Lo que planteamos es que las medidas desjudicializadoras se utilicen y al máximo
siempre que la ley lo permita, pero sí hay que tomar en cuenta algo muy importante, que es la postura de la víctima. No podemos, por aplicar medidas judicializadoras, dejar a la víctima sin el resguardo. Y en muchas ocasiones incluso ni la misma víctima sabe que se está aplicando la medida judicializadora. Incluso la desestimación fiscal, se presentan denuncias y no se recibe ni siquiera una llamada para decirle, mire, venga y puede ratificarlo, o una audiencia de conciliación. Ahora, aparte de esa desestimación fiscal, yo aplicaría en muchos casos el criterio de oportunidad, daría instrucciones precisas en casos de flagrancia y en algunos delitos, donde todavía existe la víctima, está la víctima presente, o el tipo penal, no existe una víctima directa, sino que es el propio Estado, que pudiera utilizarse previo al inicio ya de un proceso penal, el criterio de oportunidad. La suspensión condicional de la persecución penal también es un mecanismo útil y que se puede utilizar. Y a pesar de haberse agotado toda la fase preparatoria, yo creo que en algunos casos no se utiliza porque hay reglas y se piden números, pero la aplicación del procedimiento abreviado, que conlleva una sentencia condenatoria, lo más probable, pero que también es una medida judicializadora, que de verdad lleguen incluso a debate solo los casos que realmente no se pudo aplicar una medida. Muy amable, gracias. Gracias. Decano Ruano. Licenciado García, en su plan usted plasma un término, litigio estratégico. ¿Cómo debemos entender el litigio estratégico desde el Ministerio Público? Ok, muchas gracias. Este término no acuñado en nuestro país, pero que la literatura, la práctica, en la mayoría de países de la región y del mundo, quizás el sistema jurídico donde derivamos, España, Italia, y también el sistema anglosajón, que no tiene nada que ver, pero que va más con precedentes y hay mucho trabajo de corte, crea una nueva gama de la comparecencia a tribunales y audiencias, pero principalmente de estrategia de investigación, de análisis de casos y determinación de qué posturas asumir. En muchas ocasiones es necesario analizar los hechos concretamente, determinar qué fiscalía realmente es la que se tiene que hacer cargo del proceso, y esa fiscalía entonces tomar o llevar a cabo un análisis metodológico del perfil, de la teoría del caso que se va a plantear, de la identificación de la persona que pudo cometer el hecho delictivo y la recopilación de todos los medios de prueba. Entonces, ya no solo de llegar ante los tribunales, sino que de estar preparados en cada audiencia o en cada fase de una forma para realmente con un caso estudiado, con las posturas definidas, y que se tenga la habilidad de cambiar incluso sobre la marcha cierta estrategia que conlleva. Entonces ya el litigio ya no es solamente ir de frente y a un lado, y no importando qué es lo que suceda en las audiencias o durante la investigación, sino que es tomar en consideración todos los aspectos que se pueden ir dando durante el proceso o durante la investigación del proceso, para poder arribar a los requerimientos. Porque los requerimientos entonces sí van a ser ya tomando en consideración el efecto real o la realidad del proceso y de todo lo que conlleva. Entonces, el poder llevar a cabo un litigio de una manera detallada, de una manera orientada, que los pasos a paso se puedan llevar a cabo y estar preparados ante cualquier circunstancia para cambiarlos o adaptarlos, ya estamos hablando de una estrategia que no siempre se da. En muchos debates solo llega un agente fiscal o un auxiliar fiscal, y él lleva casos contra crimen organizado. Entonces son 10, 15, 20 personas con acusaciones bastante extensas, con muchas circunstancias, y que él debe de plantear el caso ante el tribunal, pero diligenciar y fiscalizar cada medio de prueba del Ministerio Público y de la Defensa, con la declaración de un perito o de un testigo. Tiene que ir preparado ante las preguntas que podría hacer, las preguntas en ese momento que puede dar la otra parte,
y cada una cómo reacomodar para que la información del testigo o del perito sea importante para el tribunal. A eso me refería respecto a un litigio estratégico. Y en ese sentido, ¿cómo se puede, no habría contradicción con el principio de objetividad? Porque por el principio de objetividad el proceso penal está buscando la verdad, ¿verdad? Entonces, una estrategia para lograr una sentencia condenatoria no reñiría contra el principio de objetividad. Si se viera desde esa visión o se cerrara para solo sentencias condenatorias, lo que les mencionaba, que yo estaba en contra de números negros que le dicen a veces, o números fríos, sí sería una violación al principio de objetividad. Pero no, este caso sería incluso adaptarse a circunstancias que pudieran suceder en audiencias de la fase preparatoria e incluso en el mismo debate que puedan beneficiar al sindicado o al acusado. Incluso al plantear recursos, porque entonces la unidad de impugnaciones o las unidades de impugnaciones no deberían de tener la obligación de plantear la apelación especial en caso de las sentencias o la casación en caso de las sentencias de segundo grado, e incluso llegar a amparos en algunos casos. Pero en la mayoría plantear recursos ya de forma cajonera, como un requisito, cuando de repente la sentencia, al analizarla y como se diligenció el debate, no existen medios de prueba ni la sentencia de errores que puedan anularse. Muchas gracias. Licenciado, muchas gracias por su presentación. Ya terminamos con las preguntas, así que ha concluido ya su entrevista. Felicitaciones. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Con permiso.